La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la abdominoplastia para mejorar la estética y firmeza del abdomen. No sé si es abdominoplastia o abdominoplastía. De eso le voy a preguntar también al doctor. Vamos a hablar de esto con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y veamos por favor la placa que nos dice cuánto sigue. Tras pérdidas drásticas de peso y volumen corporal, la zona más afectada es el abdomen, ya que allí es donde más se acumuló grasa. Se tuvo un aumento del volumen y la piel sufrió el estiramiento para adaptarse al tamaño. La abdominoplastia se ha convertido en uno de los procedimientos más populares para exaltar la figura y recuperar la tonicidad del abdomen. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado y quiero contarles que el doctor Julio Recalde es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital de Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas UNA, y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Y lo más importante es que es amigo de la casa. Y está con nosotros, a quien saludamos ya, doctor Julio Recalde. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vivi, por la invitación y un placer estar aquí con los amigos de la audiencia. Doctor, ¿esto es solamente cuando ya sobra piel que se hace esto? ¿No es para sacar grasa, para qué sé yo? Bueno, sacar la panza. Bueno, una acepción que se usa también es la dermolipectomía abdominal, ¿verdad? Dermolipectomía quiere decir sacar piel y grasa. Se usan indistintamente también. Entonces, nosotros cuando tocamos piel del abdomen normalmente sacamos grasa junto. En más o en menos cantidad de grasa, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de técnica quirúrgica vamos a realizar, dependiendo de qué es lo que vamos a dejar. A veces, por ejemplo, las capas de grasa en el abdomen son dos capas que están bastante bien separadas una de otra, ¿verdad? Entonces, se sacan las capas superficiales y profundas y se deja el tejido que las separa. Se deja y se utiliza eso como parte de la reparación, porque a través de ese tejido que separa los dos estratos corren los vasos linfáticos y entonces el paciente se hincha menos. Y en muchos casos yo, por ejemplo, al hacer ese tipo de cosas ya no utilizo, por ejemplo, tubos de drenaje ni nada de esas cosas que incomodan mucho al paciente. Entonces, en mi caso, por lo menos yo, aprovechando esa parte de la anatomía, ya no uso drenajes aspirativos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. A la vuelta nos metemos de lleno en este tema tan interesante, tan importante, pero hay que recordar también, y de eso quiero hablar con usted, doctora, a la vuelta, de que la forma de la mujer es con pancita, creo yo, ¿verdad? No sé si es cierto o no. Hay algunas que tienen más pancita, otras menos pancita, pero creo que anatómicamente tenemos ahí un bolsoncito de grasa que es para proteger al útero y un montón de otras cosas. Hablamos de eso a la vuelta, ¿sí? Volvemos ya.
Bueno, me quedé colgadita con el tema. Vamos a hablar hoy de esto, cómo arreglar la pancita, de cómo la piel que sobra y todo, que creo que es un elemento muy importante para que uno se sienta bien, tanto hombre como mujer. Ahora, lo que quería hablar, doctor, con usted es de esa forma. ¿Cuál es la forma femenina? Porque las redes y la moda y todo nos muestra un abdomen absolutamente plano, con los abdominales marcados. Obviamente para eso hay que hacer ejercicio, si no, no se tiene, ¿verdad? Pero así como una tabla de planchar, de lavar, así bien rectita. Sin embargo, vemos que la forma femenina es de tener un poquitito de grasa ahí. Sí, las tendencias de moda son una cosa, la forma, si uno deja que una persona evolucione normalmente, la mujer, como tiene el cuerpo adaptado para llevar una criatura en su vientre, ¿verdad? Parte de esas adaptaciones que tiene el cuerpo es que, por ejemplo, que los huesos son más anchos, ¿verdad? Proporcionalmente a lo que sería un hombre de la misma altura, los huesos de la mujer son más anchos en la zona cadera de la pelvis. Sí. Sí, es más grande como para albergar el chico y que el chico esté cómodo ahí adentro. Claro. Y normalmente, como parte de la sexualidad y parte de la forma femenina para ser atractiva al hombre, ¿verdad? Vamos a pensar siempre que algunos tienen plumas, otros tienen olores y cosas por el estilo. La mujer, en el caso del ser humano, la mujer tiene formas. Sí, curvas. Las formas, curvas, los pechos que denotan la capacidad de amamantar a una criatura, las caderas que también reflejan en cierto sentido la capacidad de que ese cuerpo pueda albergar a una criatura, y al tener esas curvas, evidentemente que la nalga también tiene una curva, el sacro y el coxis tienen una curva que hace que la nalga parezca más grande, y también que sirve para a la hora de pujar. Tenemos que acordarnos que el cuerpo está hecho para un parto natural y no para una cesárea, sí. ¿Verdad? Entonces, eso conlleva a que la parte del vientre suele ser un depósito de grasa, especialmente en la mujer que está en su edad fértil, y entonces hay un poquitito de panza, y por esas curvas también de las que estamos referenciando, ¿verdad? Siempre hay una pequeña curva. Puede parecer una panza y no ser, ¿verdad? Pero simplemente es la curva que sigue ese abdomen, ¿verdad? Y eso también es una cuestión de moda, porque tenemos que considerar que si vemos cuadros de hace 200 años, las formas femeninas que se realzaban eran las formas femeninas más redondas y relativamente gorditas, sí. Porque también era una señal de que esa persona estaba bien nutrida. Claro, saludable. O sea, era saludable. Normalmente la persona, si vos le mostrás a una de estas fisicoculturistas actuales que están todas marcadas, que sacan fotos en las redes, le mostrás a un churro, vamos a decir, de los años 1800, va a pensar que está enferma. Claro. Y te va a decir, esta es una persona que tiene tuberculosis. Entonces, yo creo que es una cuestión de modas, es una cuestión de formas, pero la naturaleza te lleva a una cosa. Claro. Y nosotros todavía no podemos cambiar nuestra naturaleza. Podemos darle forma, podemos hacerle más agradable a lo que hoy es agradable a la vista, pero siempre va a tender a que la persona, a que la mujer quiera acumular más grasa en ciertas zonas, que es lo normal. Claro, que es el cuerpo, ¿verdad? Claro. Pero como decías, hace, no sé, 200 años, pero en los años 60, en los años 70, no sé, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, todas las divinas de la época eran curvilíneas y también con un poquito de pancita, exactamente, ¿verdad? Exactamente, era el ideal de belleza en ese entonces. Y o si vamos a otras cosas, hoy en día el ideal de belleza de los americanos suele ser una mujer con pechos muy grandes, sí, y sin nada de cola, y el ideal de belleza de aquí de Sudamérica es más una mujer con cola grande, y los pechos pueden ser medianos o pequeños, sí, y normalmente no afecta, ¿verdad?
al gusto, ¿verdad? Sí. El tema de los implantes y esas cosas, por supuesto, cambió mucho lo que uno puede llegar, y hoy en día también socialmente se utiliza el hecho de operarse o de, qué sé yo, como una muestra de un estilo de vida socioeconómico también, ¿verdad? También. Bueno, no, yo nada más que quería hablar de eso, porque como vamos a hablar de abdominoplastía, que es justamente para mejorar esa parte cuando sobra la piel o cuando hay piel y grasa, pero dejar por sentado de que es normal. Obviamente algunas mujeres tienen más, otras tienen menos. Si comes más, no haces ejercicio, te vas a formar la panza, más grasa ahí, pero normalmente ya acumulamos ahí porque por naturaleza. Entonces tampoco a remar contra la corriente, aceptar que el cuerpo de la mujer es así y podemos lograr lo óptimo con una muy buena alimentación, haciendo ejercicio y obviamente consultando con el doctor también. Bueno, y vamos a ver este primer material, por favor, que habla de cuáles son los pacientes indicados para esta cirugía. Pacientes indicados para la abdominoplastia. Generalmente los pacientes que solicitan este tipo de cirugías son mujeres mayores a 30 años que han tenido varios embarazos y como secuela les queda la piel del abdomen caída. En los últimos años se incrementó la cantidad de pacientes postbariátricos, ya que tras grandes pérdidas de peso la piel y los músculos del abdomen pierden el tono muscular y se aflojan, produciendo un aspecto poco estético. No es apta para personas obesas que quieran adelgazar. Bueno, vamos a empezar por el final, ¿verdad? Lo de la persona que quiere obesa, que quiere adelgazar, evidentemente no es la indicación. Una persona, normalmente nosotros solemos medir el índice de masa corporal, que es la relación entre la altura y el peso actual del paciente. Y ese índice de masa corporal, cuando está por encima de 20, a mí ya no me gusta operar, ¿verdad? Y a veces viene gente con índice de masa corporal de 30 o más que piden alguna cirugía, y abdominoplastia es una de ellas. Y a veces donde yo suelo tener un poco de concesiones es cuando la paciente está en un proceso en el cual le cuelga la piel de la panza, le resulta incómodo para moverse y resulta que ya le está produciendo alguna inflamación donde se le dobla la piel y ese tipo de cosas. Entonces en esos casos hacemos una cirugía, vamos a decir, higiénica, en la cual no es el objetivo disminuirle el volumen, sino que sacarle ese gran colgajo que tiene en la panza y hacer que le sea más cómodo vestirse. En un segundo término, cuando esa paciente, porque suele haber un cambio importante en la actitud de la persona cuando ve que hay un cambio en sí mismo, entonces ahí se suelen poner las pilas para bajar de peso y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces en un segundo tiempo sí se le puede hacer una cirugía una vez que bajó de peso en forma conveniente, y nosotros podemos realizar otra cirugía más definitiva y con mejor resultado, ¿verdad? Esa primera cirugía higiénica suele ser sacar un bulto, ¿verdad? Y ese bulto puede tener 2-3 kilos, ¿verdad? ¿Qué piel? Que es puro piel y grasa, ¿verdad? Pero eso ya es una persona que adelgazó o después de embarazo o lo que sea. No necesariamente. A veces, la mayoría, yo prefiero operar pacientes que ya han adelgazado y que han conseguido ponerle que bajaron 20 kilos, le faltan otros 20 kilos, pero le resulta insoportable, inclusive vestirse, ¿verdad? Sí. Porque tienen que ponerse... una faja muchas veces no, se ponen o calzoncillos en los varones o ropa interior grande como para envolver dentro de eso el colgajo de piel que les sobra. Y eso es molesto, ¿verdad? Como te digo, esa piel se mueve así, balancea, le lastima. Entonces en esos casos nosotros podemos decidir, bueno, ponernos de acuerdo de que la cirugía va a ser
para algo higiénico, para disminuir la inflamación, pero no es el fin último el de que el paciente pueda lucir un abdominal ni nada por el estilo, sino que más que nada para que sea por comodidad. Sí. Y es una cirugía que se suele hacer y tiene buen éxito en el sentido de que el paciente se siente entusiasmado para continuar bajando de peso. No es para todos, porque también eso implica gastos, ¿verdad? Gasto para sacarse el bulto y después un tiempo después cuando ya bajó todo de peso y hay que someterle a la cirugía definitiva. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza a la hora de decidir qué tipo de atención le vamos a dar al paciente. Claro, perfecto. Bueno, y ahora vamos con el siguiente material, por favor. El examen del paciente. Se examina la calidad de la pared muscular, cicatrices, hernias y eventraciones. El paciente puede estar con o sin sobrepeso, pero sí con un exceso de piel abdominal, estrías y cicatrices variables. Para ver las condiciones del paciente se solicitan estudios de laboratorio, electrocardiograma, radiografías de tórax y ecografías de pared abdominal. Las ecografías permiten saber de debilidades de la pared abdominal no notadas al examen físico normal. Bueno, sí. Tenemos que considerar siempre desde el peso, altura, la relación entre ambos, el estado general del paciente, el estado del lugar donde vamos a operar. La ecografía es un ayudante muy importante a la hora de decidir por una cirugía, porque el paciente que fue muy obeso tiene tendencia a tener hernias. Las hernias son salida de contenido intestinal por un orificio no natural. Normalmente los orificios no naturales suelen ser el ombligo, arriba o abajo del ombligo y en la zona de la ingle. Y eso tenemos que primero prever porque conviene ya arreglar de una si es que se va a arreglar. Y segundo, que a veces nosotros acompañamos el procedimiento con una lipoaspiración y podemos lastimar el contenido de la hernia con nuestra cánula. Entonces, tenemos que prever también de no complicarnos. Y a veces hay hernias en otros orificios raros. Si el paciente tiene antecedentes de alguna cirugía previa y puede tener a través de la incisión que se le ha hecho, por ejemplo, una cesárea o una cirugía de apéndice, a veces se rompe la pared y por ahí sale algún intestino o algún contenido y entonces nosotros tenemos que prever eso. Eso se llama eventración, que es cuando es secundaria a un procedimiento o cuando ya se reparó una hernia y se vuelve a abrir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para reparar nosotros mismos lo que pueda haber, o en algunos casos donde las hernias o eventraciones sean complejas, pedir la ayuda a un colega que puede realizar la cirugía en el mismo acto o la realiza previamente y después nosotros planeamos nuestra cirugía. Y doctor, cuando se hace eso también cosen los músculos, algo así. Sí. ¿Me explica eso? Habitualmente los músculos del abdomen son, de la línea media del abdomen son dos que corren paralelos, sí, rodean al ombligo, ¿verdad? Y con los embarazos o con la obesidad, esos músculos se van separando. ¿Por qué? Porque el contenido intestinal normalmente va empujando y va venciendo, especialmente alrededor del ombligo, que es el lugar de menor resistencia, van venciendo y van separando, ¿verdad? A veces se manifiesta eso por una hernia a nivel umbilical, o a veces simplemente por la presencia el paciente te dice, siento que tengo flojo, o siento que cuando como ciertas cosas alrededor del ombligo me da vueltas algo, ¿verdad? Entonces esas son señales indirectas que tenemos que tener en cuenta y por supuesto planear que a la hora de la cirugía vamos a reparar esa diastasis. Diastasis se llama por la separación, ¿verdad?
Muchas veces hay puntas de hernia que también corregimos en el mismo acto. ¿Eso se ve tocando? Se puede ver tocando, se puede. Normalmente la línea media se puede diagnosticar por medio de un examen físico. Y cuando tenemos dudas pedimos una ecografía y ahí tenemos completamente la certeza, ¿verdad? Hay gente que tiene diastasis en forma natural, congénita, y hay gente que la tiene solamente adquirida, es decir, ya por el embarazo o por la obesidad, pero antes no lo tenía, ¿verdad? Pero si uno no engorda, eso no tiene por qué separarse. No, por eso te digo, puede haber algo en forma congénita. Claro, o sea, pero si no hubiera, tiene los bebés y todo eso, pero no engordó, no se deformó. Podría. Yo conozco gente que sube 3 kilos en su embarazo y igual tiene diastasis. Ya, perfecto. Bueno, seguimos hablando de esto, pero a la vuelta del corte. Estamos investigando y descubriendo más sobre abdominoplastia o abdominoplastía, como mejor te quede decir, ya nos dijo el doctor, nos dio autorización. Ahora, Doc, ¿uno se puede hacer a cualquier edad o hay un límite para arriba y para abajo? Bueno, yo pongo ciertos límites dependiendo de cuál es la causa, ¿verdad? El límite alto yo normalmente pongo como una referencia, no es un límite, yo digo 70 años es un límite alto ya. Y el límite bajo, 20, 22 años. Y el límite bajo para 20, 22 años es, por ejemplo, aquella que fue obesa durante toda su adolescencia y después llega un momento que se pone las pilas, te baja 30, 40 kilos, le sobra un poco de piel, entonces le haces la cirugía más simple posible, ¿verdad? Pero cuando ya cuelga, cuando esa piel es muy difícil que te responda a una lipoaspiración y es muy difícil que responda a los nuevos métodos que hay, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hay otros métodos de aspiración y lipoultrasónica, lipoláser, la mezcla de las cosas, sí. La vibrolipoaspiración. Todas esas cosas pueden mejorar mucho, pero cuando ya cuelga la piel, ya cuelga la piel. Es muy difícil que esa piel se retraiga y vuelva a lo anterior. Ahora, si va una paciente así como decís vos, que bueno, era obesa y después o fue por culpa hormonal, qué sé yo, se fue y descubrió algo y se puso bien, pero le sobra la piel, pero es joven y va a tener hijos, quiere formar familia en algún momento, pero no quiere tener esa piel que le sobra, ¿qué se hace así? Bueno, en esos casos hacer una abdominoplastia limitada. O sea, sin estirar demasiado. Sacar la piel que sobra, pero no te metes a coser músculo, no te metes en lo posible, o hacer una mini, por ejemplo, en el cual no pasas del nivel del ombligo. Ahora, la limitación de la mini abdominoplastia es que al no pasar por encima del ombligo, si te sobra piel en la parte de arriba, es como que no te hiciste nada. Claro. Entonces, otra vez depende mucho del acuerdo del examen físico, ¿verdad? Es decir, el paciente viene y te limita. Yo no quiero corte. Bueno, si no querés corte y no bajo ninguna, y solamente el lipo. Pero sabiendo que el resultado es limitado. Claro. O una mini dermo. Bueno, le haces una mini dermo sabiendo que todo lo que está por encima del ombligo puede igual colgar un poquitito. Y entonces son acuerdo a lo que llegamos con el paciente, especialmente, por eso te digo, con las jóvenes es donde uno tiene más cuidado, ¿verdad? Donde uno quiere darle el mejor resultado posible poniéndole en el menor riesgo posible, ¿verdad? También ocurre que, por ejemplo,
vino una paciente y me dice, ya no voy a tener más hijos porque ya me hice 3 inseminaciones artificiales y no dio resultado y ya decidí cerrar la fábrica, ya ahora sí haceme mi panza, le hago la panza, le hacemos todas las en buenas condiciones y al poco tiempo se queda embarazada una vez que se relajó, ¿verdad? Y pasan un buen embarazo y normalmente no se repiten aquellas cosas que se descompusieron en el primer embarazo. Entonces, hay pacientes y hay pacientes. Hay pacientes que a la menor subida de peso se descomponen completamente en la parte abdominal y hay pacientes que tienen 2, 3, 4 embarazos y no les pasa nada. ¿Eso depende de la calidad de piel, de la cantidad de colágeno? ¿De qué depende, doctor? Depende de todo eso, depende de la edad también, pero nadie es igual, ¿verdad? Hay chicas que a los 15 años están llenas de estrías y hay mujeres que tienen 4 o 5 embarazos y no tienen ninguna estría. Entonces, la naturaleza te da y te quita, ¿verdad? Claro. Entonces, no hay una fórmula única para el paciente, sino que vamos tratando de adaptar nuestras soluciones a lo que el paciente tiene, a su realidad, a su deseo de embarazarse, a su deseo de volver a ser mamá, o dependiendo de cuánto bajó de peso, todas esas cosas. Siempre el médico tiene que tratar de darle una solución que no le comprometa a la paciente. Doctor, ¿es más fácil que la persona que se hizo esto después les hagan estrías o es un mito urbano eso? Y depende, ahí vamos otra vez al depende, ¿verdad? Normalmente lo que la paciente viene a pedir cuando le vas a hacer una dermo es sácame todas las estrías. Claro. Por lo general podemos sacar todas las estrías que están por debajo de la línea del ombligo. Esas son las estrías que desaparecen. Las estrías que están por encima del ombligo bajan, ¿verdad? Porque estiramos como una cortina. Claro. En el caso de las dermolipectomías tradicionales, ¿verdad? Cuando sacamos piel de arriba para abajo. Hay, por ejemplo, gente que tuvo una gran cirugía de abdomen y tienen las cicatrices arriba o tienen algún otro tipo de problema. Por ejemplo, hay algunos raros casos donde no le sobra la piel abajo, pero le sobra mucha piel arriba y a veces se corta entonces debajo de las mamas y se estira de abajo para arriba, que es lo que se llama una abdominoplastia reversa. No es común, pero son recursos que uno tiene de acuerdo al problema. Entonces, por eso te digo, siempre tenemos que ir adaptándonos a cuál es la realidad del paciente, ¿verdad? O también hay, por ejemplo, pacientes que vienen con 3, 4 cirugías de abdomen encima, que se operó el hígado, se operó la vesícula, se operó esto, aquello, lo otro, y parece un crucigrama y un tatetí, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, ahí tenés otra forma de encarar eso. Claro. Que muchas veces se llama fácil, flor de lis, ¿verdad? Pero se le queda una cicatriz en forma de cruz en el abdomen. Hablando de las cicatrices, doctor, la cicatriz normal, más habitual, es abajo, en la línea del bikini. Abajo. ¿Cómo de larga es? ¿Cómo de así? Básicamente de cadera a cadera. Ah, es grande. Sí, básicamente de cadera a cadera. Cuando vamos a hacer la mini, normalmente tomamos como referencia la cesárea. Tratamos de que la mini sea del tamaño de la cesárea. Cuando ya vamos a sacar mucha piel, vamos de cadera a cadera, pero también depende de la cantidad de piel que sobra. Porque si la paciente tiene mucha piel sobrante a los costados y nosotros solamente le limitamos de cadera a cadera, en el extremo va a quedar un bodoque, un exceso de piel, ¿verdad? Que muchas veces, especialmente a esos pacientes que están en proceso de bajar de peso y todavía no están concientizados, no tomaron todavía la conciencia de que tengo que cortarle más atrás, por ejemplo, que le va a sobrar piel en la parte lumbar y todas esas cosas. Entonces le digo, bueno, en algún lugar tengo que parar de cortar. Claro. Decime dónde paro de cortar. Y ellos me señalan y yo le digo, bueno, ahí, al lado de ese se te va a quedar un bodoque de piel. Eso vamos a arreglar en otro momento. Pero está bajo advertencia, ¿verdad? Claro, porque uno quiere estar bien, pero tampoco quiere estar todo lleno de cirugía. Claro, de cicatrices. No, y no lleno de cicatrices, pero muchas veces la gente no es que no quiere lleno de cicatrices, sino que simplemente no
no ve cuál es su realidad. Claro. Entonces, y cuando se tiene, porque estamos hablando obviamente de la panza, ¿verdad? Pero si uno ya estuvo gordito, gordaza o lo que sea, adelgazó, bla, bla, todo lo que hablamos, no solamente adelante te cuelga, tenés en la espalda, ahí cerca de acá la línea del sutién, por todos lados hay problemas. Y no todos cuelgan igual, aunque sea en el abdomen, muchas veces, y como te digo, cada vez más está la gente que tuvo la gran pérdida de peso, post-bariátrica o post-gran dieta, ¿verdad? En esos casos, la piel cuelga, se llama abdomen en obús, ¿verdad? Que sale así el abdomen. Entonces, si uno solamente hace una abdominoplastia de arriba para abajo, termina sobrando piel en el medio. En esos casos, a veces nosotros le hacemos una T. Entonces se saca la piel hacia abajo y después se hace como una chaqueta. Se cierra así y lo que sobra se saca. ¿Y esa cicatriz cómo queda, doctor? Y si queda una cicatriz vertical que pasa al lado del ombligo, para mucha gente es muy aceptable, muy tolerable. Yo tengo pacientes que, uno de los casos que recuerdo, por ejemplo, le hice esa cirugía de los 3 meses, fue a la playa, y fotos en bikini, y fotos así, y depende de la actitud de una persona, ¿verdad? No, pero la cicatriz se hace una finita, se va haciendo, ¿verdad? una línea con el tiempo, ¿verdad? Ya. Siempre y cuando no sea uno de esos raros pacientes que tienen una cicatrización queloide, la cicatriz pasa desapercibida. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, a la vuelta continuamos hablando de esto y tenemos más materiales. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Nuestro tema, la cirugía de panza, la abdominoplastia para mejorar la estética y firmeza en el abdomen. Y tenemos el material que nos habla de la cirugía. Vamos a ver. La cirugía se lleva a cabo bajo anestesia regional, raquídea o peridural o anestesia general. La gran mayoría de las cirugías consiste en retirar la piel por debajo del ombligo, refuerzo de la línea blanca muscular y reconstrucción del ombligo. El refuerzo de la pared abdominal puede ser hecho con suturas, mallas o ambas. Esta cirugía suele combinarse con lipoaspiración. Muy bien, el esquema está muy bueno de lo que es la cirugía, ¿verdad? Básicamente consiste en eso, en un 90%, 95% te diría que en los casos que a mí me toca siempre es una abdominoplastia inferior, en donde sacamos la piel en la parte de abajo, tratamos de que la cicatriz, si la paciente tiene una cesárea, tratamos de que la cicatriz siga a la altura de la cesárea. En algunos casos, cuando esa cesárea fue muy alta, solemos bajarla un poquitito más, de modo que la paciente pueda, en ciertos casos, lucir un bikini ancho, ¿verdad? Sacamos la piel, reforzamos la parte muscular, trabajamos con el ombligo. El ombligo sigue siendo, en la mayoría de los casos, el ombligo original, que al estirar la piel para abajo le hacemos salir en la misma altura donde estaba. Hoy hay diferentes técnicas, diferentes formas de encarar, por ejemplo, hacer una lipoaspiración de la parte superior. Eso está súper de moda, cuando hace 20 años era algo que estaba prohibido, ¿verdad? No me digas. Sin embargo, hoy en día se desarrollaron técnicas y entonces se hace una buena lipoaspiración y se puede conseguir que el abdomen quede bastante marcado. Pero lipo primero en la parte de arriba y después le estiras la piel. Después le estiras, claro, porque eso facilita a que uno no tenga que estar despegando con tijera y soltando vasos, arterias, venas, ¿verdad? Sin embargo, y deja eso como un panal de abejas, entonces uno puede estirar más fácilmente.
tenemos colegas en Brasil que han desarrollado técnicas muy interesantes y tenemos colegas en Colombia que también han desarrollado técnicas muy interesantes que se están esparciendo en el mundo. Por ejemplo, hacer la aplicatura muscular también transversa. ¿Qué es aplicatura? Es juntar los músculos. Ajá. Y hacerlo en forma transversa cuando la paciente tiene un abdomen ya tuvo una obesidad importante y los músculos están muy largos, vamos a decir, porque se estiraron de esta forma. Entonces, de esa forma se tensa el músculo y se lo acorta. Esa técnica se llama Tuluá, es una técnica desarrollada por un colombiano que vive en la ciudad de Tuluá, que es el doctor Villegas, que estuvo acá hace poco tiempo en nuestro congreso, ¿verdad? Y es una técnica súper sencilla que facilita tener un abdomen mucho más plano, especialmente en esa gente que tuvo mucha obesidad, que tuvo mucha deformidad en su embarazo o en su obesidad. Y entonces permite también tener un resultado bastante bueno. Y es una más de las técnicas que están en boga hoy en día en el mundo, ¿verdad? Y al hacer eso, con alguna técnica se puede también dejar marcados los abdominales de paso. Hay una técnica de lipomarcación, ¿verdad? Las técnicas de lipomarcación básicamente consisten en sacar la grasa de debajo de la piel y hacer un aumento de grasa a nivel muscular. El six-pack. Hacer el six-pack, ¿verdad? Y hacer el six-pack también se hace con cánula nada más, pero no suele resultar muy bien porque el abdomen tiene unas líneas tendinosas, que es lo que marca el six-pack, ¿verdad? Que son 3 de cada lado, sí, ¿verdad? Que hay una línea por encima del ombligo y 2 debajo del ombligo. Y eso muchas veces se hace simplemente con la cánula, se marca en la piel, ¿verdad? Pero lo que hoy se habla de HD, alta definición, ¿verdad? Es inyectando grasa en el abdomen, en el músculo abdominal, y eso hace que el músculo se hipertrofie, vamos a decir, de forma artificial. Está muy de moda, es una cirugía difícil, no es que se hace nomás. Así que te voy a hacer ya que estamos, ¿verdad? Es una cirugía donde hay que juntar grasa, otra vez hay que inyectarla de una forma especial, tiene sus cuidados y entonces no es que... no es que de onda nomás. No es que de onda nomás y no es que el cirujano te va a poner eso porque sos lindo nomás, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo que había una forma de comercializar el aumento del glúteo que era, bueno, ya que te hago la panza de las grasas que te junto, te voy a poner en la cola. Esa era una forma de comercializar eso, ¿verdad? Hoy en día no creo que haya ningún cirujano plástico que te diga, te voy a regalar tu six-pack, ya que estamos, ¿verdad? Porque es una cirugía, son 2 horas más de cirugía en el quirófano. Sí. Y eso implica también más riesgo, tu equipo, más gastos, más gastos, más personal, todo ese tipo de cosas. Entonces, no creo que haya nadie que te regale eso. Así mismo. Bueno, y ahora ya nos operamos. ¿Y ahora qué pasa con el postoperatorio? Vamos a ver. El postoperatorio. Se recomienda el uso de fajas de compresión durante al menos un mes y la realización de drenaje linfático. La inflamación y molestias se controlan con medicación. El reposo en cama no es recomendado, sino más bien el reposo activo, moverse, caminar y acostarse solo a la hora de dormir. Las caminatas se reinician a la semana o 2 semanas después y el manejo de vehículos al menos a las 2 semanas. La actividad de abdominales a partir de los 2 meses. Bueno, sí, el postoperatorio es súper importante. El paciente tiene tendencia a hincharse, el edema o hinchazón va en aumento con el correr de los días, entonces yo siempre le digo al paciente, si te pesas el día antes de tu cirugía y te pesas 2 o 3 días después, vas a tener 2 o 3 kilos de más,
no es que vas a tener de menos. ¿Por qué? Porque te hinchas. Entonces, por ese mismo motivo es importante el tema de los drenajes y el uso de faja. La faja lo que hace es limitar la hinchazón y al mismo tiempo con los movimientos de la persona con la faja puesta, eso ya hace tipo un drenaje linfático, porque la faja está diseñada para mover los líquidos que se quedan. Entonces, debido a eso, yo normalmente no le recomiendo al paciente que se quede en cama. Hay gente que te dice, no, yo me quiero quedar en cama 2 semanas por lo menos. ¿Y no duele, doctor, así? ¿No te estira la piel después que te estiraron? Te puede estirar. Inclusive hay gente que anda un poco inclinada para adelante, ¿verdad? Pero yo normalmente no le recomiendo a nadie que se quede quieto. Tenemos que tener en consideración que las complicaciones que pueden haber, aparte de que se te abra la herida o que sufra la herida, qué sé yo, las complicaciones pueden ser más generales, por ejemplo, hacer trombosis y embolia, y eso se previene moviéndose, no haciendo reposo, ¿verdad? Entonces, movimientos suaves, leves, pueden subir escaleras despacito. Yo siempre le digo, vas a caminar como japonesita, con pasitos cortos, ¿verdad? Sin hacer grandes movimientos y sin hacer un gran esfuerzo. Puede llevar el peso de su cuerpo sin problema, puede subir y bajar escaleras, en ese sentido no hay problema. Ahora, está la que está entusiasmada porque desde hace 6 meses viene haciendo gimnasia, se va al gimnasio, bajo de peso y no quiere perder ese tren. A esa sí hay que atajarle porque si vos cosiste los músculos. Claro, hay que dejar que... ¿Cuánto tiempo para que se recupere eso? Yo normalmente les doy 2 meses para que empiecen a hacer abdominales y les digo que empiecen con cuidado como si fuese la primera vez que lo van a hacer y no como si fuese ayer que lo dejaron. Claro. Bueno, y vamos a ver las recomendaciones que tenemos acá en este material. A ver. Recomendaciones para la recuperación. No se debe fumar antes, durante ni después de la cirugía, pues el tabaco ralentiza la regeneración del tejido y la cicatrización. Se debe comer ligero varias veces al día en pequeñas cantidades para evitar tensión en el abdomen. Durante el tiempo que se use la faja compresiva, hidratar la zona con cremas o aceites apropiados. Sí, el paciente debe hidratarse bien, mucho líquido, tiene que alimentarse bien. Por lo general, las pacientes que usan faja te dicen que no pueden comer la cantidad a la que estaban acostumbradas porque ya la faja les limita, ¿verdad? Entonces tienen una sensación de saciedad bastante más rápido de lo que tenían antes. Qué buen dato ese, doctor. Vamos a fajarnos todo entonces sin necesidad de operarnos para tener sensación de saciedad. Y ahí tenés que tener en cuenta también, no que te quiera pinchar el globo, pero hay gente que ignora completamente su sensación de saciedad. Ah, claro. Entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Cuando el cuerpo te dice ya estoy y vos seguís comiendo, claro, ¿verdad? Entonces es importante en el postoperatorio porque te limita, por ejemplo, no comer alimentos que te vayan a aventar, porque claro, estando con la faja es imposible, ¿verdad? Y de repente nosotros le damos analgésico, pero no por ejemplo, yo no le doy codeína, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la codeína es un muy buen analgésico, pero enlentece el tránsito intestinal y entonces el paciente te dice, no me duele mi herida, pero me duele la panza porque tengo hinchada como un tambor y no puedo ir de cuerpo. Yeah. Entonces, en ese sentido nosotros siempre tratamos de regular y solamente le doy medicamentos fuertes en caso de que haya un dolor fuera de lo habitual. Perfecto. Doctor, la música nos indica que tenemos que hacer una pequeña pausa. Volvemos ya.
Bueno, y ahora estamos en el momento en que voy a leer las preguntas que ustedes enviaron para nuestro entrevistado. Vamos a ver esta primera pregunta. La abdominoplastia, me cuesta pronunciar, ¿puede realizarse más de una vez? Sí, se puede realizar más de una vez. No es lo común. Por supuesto que tiene que haber alguna historia detrás, ¿verdad? Pero por lo general, en la mayoría de las personas, con una cirugía es suficiente. Sí, porque la piel también, doctor, ¿cómo vas a tirar tanta piel? No, eso no, ¿sí? no suele haber problema, pero a veces, por ejemplo, encontramos gente que se hizo una abdominoplastia mal encarada y no se corrigió, por ejemplo, todo. Tienen la gran cicatriz, pero no se corrigió la parte de arriba y esas cosas, y en esos casos tenemos que volver a hacer. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. ¿Cómo se recomienda dormir luego de la abdominoplastia? Es muy interesante la pregunta. Bueno, normalmente en los primeros días yo les recomiendo a los pacientes dormir en posición de Fowler. La posición de Fowler es con la cabeza alta y las piernas recogidas. Entonces les hago poner unos almohadones debajo de las rodillas, de modo que la paciente no esté con la panza muy clara. Puede ser semisentada. Porque normalmente no tenemos una cama quirúrgica en nuestra casa, ¿verdad? Una cama de sanatorio. Pero normalmente es cabeza alta y piernas recogidas. Después, ya pasados los 15 días, les digo que pueden dormir a uno de los lados, ¿verdad? Y entonces, normalmente dormir a uno de los lados implica también que la pierna está recogida y eso es mucho más fácil. ¿Y siempre con faja, doctor? Siempre con faja durante el primer mes. Ya. O sea, para dormir, te sacás para bañarte, después te pones otra vez la faja. Exactamente. Ya. Bueno, y vamos con esta última preguntita. ¿Cuánto tiempo duran los resultados de esta operación? Bueno, como dijimos, en lo posible se opera una sola vez en la vida, entonces podemos considerar que dura toda la vida, ¿verdad? En contadas ocasiones vamos a una segunda intervención y sería rarísimo ir a una tercera. Por lo menos en mi caso no he llegado a hacer una tercera abdominoplastia hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero 2 sí ya vi y 2 sí ya hice. Pero por lo general es una y dura para siempre. ¿Y esta operación se puede hacer combinando con otra? Se puede hacer. Por lo general se combina con una lipoaspiración en el mismo lugar, en la misma zona a ser tratada, o se hace con lipoaspiración en otras zonas. Otra combinación frecuente que hacemos es una abdominoplastia con aumento de mama. Perfecto. Sí, porque ya que te haces, queda bien la panza, después las mamas te quedan medio tristes y... Pero también yo les digo eso, especialmente a la paciente que tiene mamas grandes y caídas. Yo les digo que si se hacen las mamas, se reduce o se levanta, le va a dar la sensación que la panza se le cayó más o se agrandó más. Y si se hace el abdomen primero, le va a dar la sensación después que el pecho se le cayó más. Por eso que solemos combinar, ¿verdad? Pero a veces por cuestiones ajenas a nosotros, el paciente no se puede hacer ambas cirugías juntas, y en esos casos vienen y te dan la razón después de que realmente le da la sensación de que se cayó más, uno de los dos. Bueno, ¿qué recomendación, porque ya estamos terminando el programa, le da a la gente que está viendo el programa y que se mira su pancita, está medio floja y quiere hacerse? ¿Qué le recomendás? Siempre les recomendaría que vayan y consulten con un cirujano plástico, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, que vayan con las expectativas bajas porque no se hacen milagros, y que vayan también una vez que están dentro del peso ideal para no estar haciéndose ilusiones, ¿verdad? Que busquen un peso ideal, y el peso ideal no es siempre el peso de catálogo, sino que el peso ideal es el peso donde la persona se ve bien, ¿verdad? Verse bien en general. Y ahí nosotros entramos a arreglar lo que le gusta. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hablar contigo. Un gusto, Vivi. Muchas gracias, y muchas gracias a la audiencia.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.